¿Y si te dijera que todo lo que deseas ya está esperándote y que solo necesitas invocarlo? Parece imposible, ¿verdad? Pero voy a mostrarte la oración metafísica que, cuando se aplica correctamente, hace que los deseos se materialicen de manera inevitable. La verdad es que muchas personas solo están pidiéndole al universo, pero no están creando la realidad que realmente quieren. ¿Y tú? ¿Estás solo pidiendo o estás realmente creando tu futuro? Quédate conmigo, porque hoy vas a descubrir cómo transformar esta práctica en una herramienta poderosa para manifestar lo que siempre has querido. La oración metafísica no es una simple súplica, como a menudo imaginamos. Es, en realidad, una forma de alinear nuestra vibración interna con lo que deseamos manifestar en nuestra vida. En lugar de rogar, la oración metafísica trabaja en el nivel energético, armonizando nuestros pensamientos, sentimientos y palabras para crear la realidad que anhelamos. El proceso es sutil, pero profundo. Nos conecta con la esencia de lo que queremos, haciendo que esa esencia se manifieste en el plano físico. El objetivo de este video es precisamente ese: mostrarte cómo aplicar la oración metafísica para lograr resultados concretos y transformadores. La idea no es hacer promesas vacías, sino demostrar cómo, a través de esta técnica, puedes, de hecho, atraer lo que deseas, ya sea en el ámbito personal, profesional o incluso espiritual. Lo que vas a aprender aquí es algo que puede cambiar tu percepción sobre el poder de la mente y de la palabra. Al entender cómo funciona la oración metafísica, comienzas a darte cuenta de que el proceso no implica esperar pasivamente por algo, sino actuar activamente hacia lo que deseas. Esto se logra mediante la práctica del alineamiento vibracional, que convierte tus pensamientos y palabras en herramientas poderosas de transformación. En lugar de sentirte impotente ante las circunstancias, tomas el control de tu propia realidad. Imagina que, al orar de forma metafísica, no estás simplemente repitiendo palabras, estás, en realidad, poniendo en movimiento una fuerza vibracional que reverbera en el universo y se alinea con tu deseo. No es una magia instantánea, sino un proceso que se desarrolla de forma natural a medida que ajustas tu frecuencia energética. Y eso, amigo mío, es algo que cualquier persona puede hacer. Hay algo increíblemente liberador en este concepto. En lugar de sentirte víctima de los acontecimientos, adoptas una postura de creador de tu propia historia. Esto, por supuesto, no significa que debas ser indiferente al trabajo arduo o a la acción, sino que tu poder comienza en tu interior, en la forma en que eliges conectarte con el mundo y con lo que deseas crear. Lo interesante de la oración metafísica es que no se limita a un tipo específico de situación. Puedes utilizarla para manifestar un aumento de prosperidad, una relación armoniosa, una salud abundante o incluso paz interior. Lo que importa es la claridad de tu deseo y la forma en que alineas tus energías para que esto ocurra. Para quienes están empezando, puede parecer algo abstracto o incluso difícil de comprender, pero, en la práctica, es más sencillo de lo que parece. A medida que practicas y entiendes la dinámica vibracional del universo, comienzas a darte cuenta de que todo a tu alrededor está en constante movimiento. Y, al alinearte con esa vibración, empiezas a ser más consciente de tu papel como co-creador. Es normal que, al principio, tengas dudas sobre la eficacia de esta técnica. Después de todo, en un mundo donde el inmediatismo es la norma, esperar que algo cambie solo con un ajuste vibracional puede parecer desafiante. Pero la experiencia nos muestra que, al dedicarte y alinear tu ser con lo que deseas, las transformaciones comienzan a surgir de formas inesperadas. Por eso, a lo largo de este video, no solo aprenderás sobre el poder de la oración metafísica, sino que también entenderás cómo puedes ser uno de tus mayores aliados en tu viaje de transformación personal. Aquí, el enfoque es enseñarte a usar esta práctica como una herramienta que no solo atrae lo que deseas, sino que también genera un cambio interno significativo. Al finalizar este video, tendrás en tus manos la clave para acceder a una poderosa forma de manifestación. Con la práctica,
tus resultados pueden ser tan extraordinarios como los testimonios que escucharemos más adelante. Así que, mantente atento, porque el camino hacia una vida plena y transformada comienza aquí, con este simple, pero transformador, alineamiento. Todo en el universo está en constante vibración. Desde el sonido que escuchamos hasta las emociones que sentimos, todo está en movimiento, aunque no podamos verlo. Esto incluye también nuestros pensamientos y palabras. No son solo ideas vacías o palabras dichas al viento. Cada pensamiento que tenemos y cada palabra que pronunciamos lleva una frecuencia vibracional única, que a su vez interactúa con el universo de una manera profunda e invisible. Puedes pensar en la vibración como una onda que se propaga en el aire, o incluso como la hélice de un avión. Aunque la hélice gira rápidamente y genera movimiento en el avión, la energía que crea es invisible a simple vista. De la misma forma, las palabras y pensamientos tienen una frecuencia vibracional que impacta el entorno que nos rodea, pero ese impacto no es visible de inmediato. Sin embargo, al igual que la hélice del avión, esa vibración tiene un efecto real y poderoso. La oración metafísica actúa precisamente en ese nivel, ajustando nuestra frecuencia interna para que esté alineada con lo que deseamos manifestar. Cuando oras metafísicamente, estás ajustando tu vibración, de modo que atraes aquello que está en armonía con tu deseo. Así, en lugar de buscar algo de afuera hacia adentro, comienzas a proyectar hacia afuera la frecuencia de lo que ya deseas en tu vida. Es como sintonizar una emisora de radio. Cuando ajustas la frecuencia correctamente, la música que antes era inaudible comienza a escucharse claramente. Cuando hablamos de vibración, no es algo místico o abstracto. La ciencia nos muestra, basándose en la física cuántica, que las partículas están en constante movimiento. Incluso los objetos más sólidos están en constante vibración, lo que nos lleva a entender que el universo entero opera mediante frecuencias que pueden ser ajustadas. Nuestro cuerpo, nuestras emociones y hasta nuestra mente están compuestos por estas partículas vibrantes, lo que nos convierte, en esencia, en seres vibracionales. Y lo interesante es que la oración metafísica aprovecha este concepto de frecuencia para crear alineamientos con la realidad deseada. No se trata de un proceso lineal, donde simplemente pides algo y esperas que caiga del cielo. La oración metafísica requiere una sintonía energética que sea coherente con el deseo. Si, por ejemplo, deseas salud, debes ajustar tu frecuencia a la vibración de la salud, no solo mentalmente, sino también emocionalmente y físicamente. A lo largo de los años, muchos se han preguntado cómo la mente influye en la realidad. La física cuántica nos ayuda a entender que, al enfocar nuestra atención en algo, estamos de alguna manera programando el universo para que eso se manifieste. Esto ocurre porque nuestra vibración, alineada con lo que deseamos, comienza a atraer aquello que resuena con esa frecuencia, como si fuera una especie de imán vibracional. Otro aspecto fundamental de la vibración es que no es una entidad aislada. Nuestros sentimientos, palabras y acciones están todos entrelazados en este proceso vibracional. Es como si todo nuestro ser fuera una orquesta y la vibración de nuestras acciones fuera la melodía que se propaga por el universo. Por lo tanto, nuestra tarea, al usar la oración metafísica, es asegurar que todos los aspectos de nuestra vida estén en sintonía con lo que queremos manifestar. Cuando comienzas a practicar la oración metafísica, te das cuenta de que las palabras adquieren un nuevo significado. No son solo una forma de comunicación, sino una herramienta poderosa que moldea tu realidad. Cada palabra que pronuncias, cada pensamiento que emites, está creando una vibración específica que puede ser percibida por el universo. La gran pregunta es, ¿estás emitiendo la vibración adecuada para lo que deseas atraer? La analogía de la hélice de avión es muy útil para entender este proceso. Aunque la vibración de nuestras palabras y pensamientos sea invisible, causa un impacto real. Al igual que una hélice que, aunque no se vea directamente, impulsa el avión hacia adelante,
Tus palabras y pensamientos crean movimientos invisibles que con el tiempo alinean tu realidad con tus deseos. No se trata de magia, sino de una conexión profunda entre tu vibración y el universo. Por lo tanto, el primer paso para aplicar la oración metafísica de manera efectiva es entender que todo a tu alrededor está vibrando, incluido tú. Y, al alinear tu vibración con lo que deseas, comienzas a construir una realidad que resuena con lo que quieres atraer. El universo no tiene otra opción que responder a ese alineamiento. Así es como funciona la oración metafísica, ajustando tu frecuencia para que, inevitablemente, manifiestes la realidad que anhelas. La palabra tiene un poder inconmensurable. Puede parecer algo simple, algo que usamos a diario sin darle mucho valor, pero lleva una fuerza creadora. Recuerda el ejemplo bíblico. Y Dios dijo, hágase la luz. Con una simple palabra, se inició la creación del universo. Este pasaje nos muestra que la palabra no es solo un medio de comunicación, es la clave para crear realidades. Cuando usamos la palabra con intención y claridad, estamos accediendo a esa fuerza creadora. En la oración metafísica, la palabra asume ese mismo papel. No es solo un enunciado de deseos, sino una fuerza que, cuando se lanza al universo, comienza a moldear la realidad. Imagina, por ejemplo, cómo se dispara una flecha desde un arco. No es solo una punta afilada, sino un haz de energía que, con precisión, alcanza su objetivo. De la misma manera, la palabra que emites es una energía dirigida con el propósito de alcanzar la realidad deseada. Cuando oras metafísicamente, tus palabras son más que meras expresiones. Se convierten en un haz de energía que se propaga en el universo, alterando tu frecuencia y alineando todo a tu alrededor para atraer lo que deseas. Esto significa que tu oración, cuando está bien dirigida, no está solo pidiendo algo, sino creando la base para que esa realidad se manifieste. La palabra se convierte en el puente entre lo que es y lo que puede ser. Este concepto es fascinante, porque pone en nuestras manos el poder de transformación. No importa el tamaño del deseo o de la meta, cuando usas la palabra como una herramienta de creación, estás conectándote con la esencia de lo que deseas. La palabra, como una flecha lanzada, va hacia su objetivo sin dudar. Y lo mejor de todo, tú tienes el control sobre esa dirección. Tu intención define el objetivo. Además, la palabra no actúa de forma aislada. Trabaja en conjunto con el pensamiento y el sentimiento. Si la palabra es una flecha, el pensamiento es la mano que la sostiene, y el sentimiento es la fuerza que la impulsa. Cuando estos tres aspectos están en armonía, la palabra se vuelve aún más poderosa, con una fuerza imbatible. Y aquí es donde muchos se pierden. Al no alinear el pensamiento y el sentimiento con la palabra, el poder de la oración metafísica puede debilitarse. Pongamos un ejemplo práctico para ilustrar esto. Imagina que deseas conseguir un ascenso en el trabajo. Si tu oración metafísica es algo como «soy merecedor de este ascenso», estás afirmando con claridad tu intención. Sin embargo, si tu pensamiento y sentimiento no están alineados con esa afirmación, es decir, si no te sientes realmente merecedor o no crees profundamente en ello, la palabra pierde parte de su fuerza creadora. La armonía entre estos tres elementos es lo que hace posible la manifestación. Esto nos lleva a reflexionar sobre la calidad de nuestra comunicación, no solo con los demás, sino, principalmente, con nosotros mismos. Muchas veces decimos palabras de forma automática, sin darnos cuenta del peso que llevan. Un simple «no puedo» o «esto nunca va a funcionar» emite una vibración de limitación. Por eso, es importante ser cuidadoso con las palabras que usamos, pues forman nuestra realidad de manera directa. Aún así, la oración metafísica ofrece una oportunidad de reprogramar esa comunicación. Cuando comienzas a afirmar palabras con poder e intención, te das cuenta de que pueden usarse no solo para pedir, sino para crear. En lugar de quejarte o lamentarte, puedes empezar a expresarte con confianza y claridad, sabiendo que cada palabra tuya lleva una fuerza creadora. La práctica de la oración metafísica implica no solo hablar, sino vivir conforme a las palabras que eliges. Es un alineamiento constante entre lo que piensas,
lo que sientes y lo que hablas. El poder del verbo es grande, pero solo se manifiesta plenamente cuando todos los demás aspectos del ser están en sintonía con él. Por eso, al orar metafísicamente, recuerda que estás siendo el creador de tu propia realidad. En última instancia, la oración metafísica no es solo sobre palabras dichas en voz alta, sino sobre la conciencia de que tus palabras tienen el poder de alterar la estructura vibracional de tu mundo. Y con esta comprensión, comienzas a ver el poder del verbo en acción, creando la realidad que verdaderamente deseas. La coherencia interna es la clave para que la manifestación de nuestros deseos se convierta en una realidad. No sirve de nada hablar palabras poderosas o visualizar nuestros objetivos si en nuestro interior no hay un alineamiento entre pensamiento, sentimiento y acción. Cuando estos tres aspectos no están en sintonía, la energía que generamos puede dispersarse, haciendo que la manifestación sea difícil o incluso imposible. La verdadera fuerza de la oración metafísica reside en la armonía entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que decimos. Imagina, por ejemplo, que deseas un aumento de prosperidad. Si tu mente está llena de pensamientos de escasez, pero tus palabras afirman que estás próspero, habrá una desconexión. Tu energía estará dividida entre dos campos opuestos, lo que debilita el impacto de la oración. La verdadera fuerza de la oración metafísica solo se manifiesta cuando tus pensamientos, sentimientos y palabras están alineados, generando una única y poderosa vibración de abundancia. Por eso, alcanzar la coherencia interna es uno de los mayores desafíos en la práctica de la oración metafísica. Muchas veces, podemos desear algo con gran intensidad, pero si en el fondo no creemos que lo merecemos o que es posible, nuestra energía no será suficiente para atraer lo que queremos. La incoherencia entre lo que pensamos y lo que sentimos puede generar confusión e incluso frustración. En otras palabras, el deseo se convierte en una mera intención vaga, sin fuerza suficiente para materializar la realidad. Este alineamiento interno requiere una profunda autocomprensión y autoconocimiento. Para manifestar lo que se desea, es necesario primero entender qué hay detrás de nuestras creencias y sentimientos. Muchas veces, los bloqueos que tenemos no están en el nivel consciente, sino en el subconsciente, donde residen creencias limitantes que nos impiden alcanzar la coherencia. Aquí es donde entra la práctica de la autoobservación. Al reconocer estas creencias y emociones, puedes trabajar para alinearlas con tus deseos más profundos. Un ejemplo de esto sería alguien que desea mejorar su salud. Si, al mismo tiempo, esa persona siente un miedo subconsciente de no ser capaz de mantener un estilo de vida saludable, o cree que la salud plena es solo para otras personas, hay una incoherencia interna que dificulta la manifestación de una buena salud. Cuando comienza a trabajar esas creencias limitantes y alinea sus sentimientos de confianza con sus pensamientos de curación, la manifestación se vuelve más fluida y natural. La coherencia interna no es algo que se logra de un día para otro. Es un proceso continuo de autodescubrimiento y mejora. A medida que trabajas para alinear tus creencias, tus pensamientos y tus sentimientos, comienzas a darte cuenta de que la manifestación no depende de un esfuerzo externo, sino de una transformación interna. Esto es fundamental. La verdadera transformación comienza dentro de ti, en el momento en que te permites ser coherente con lo que deseas. Para cultivar esta coherencia, es importante practicar la autoaceptación y el autoconocimiento. Pregúntate a ti mismo, ¿qué crees realmente sobre ti y sobre lo que es posible para ti? Si hay algo dentro de ti que aún duda o siente miedo, es esencial que lo enfrentes y lo trabajes para crear una coherencia entre tu energía interna y externa. Y esto, por supuesto, requiere tiempo, paciencia y práctica diaria. Al alcanzar esta coherencia, notarás que las manifestaciones comienzan a ser más rápidas y concretas. No se trata de un proceso mágico, sino de un proceso natural de alineamiento. Cuando piensas, sientes y hablas con coherencia, tu energía comienza a alinearse con el universo de manera más efectiva, y lo que deseas atraer comienza a materializarse de forma fluida. Es importante entender que la coherencia interna no significa solo un estado de perfección, sino un compromiso con la verdad interior.
La verdadera libertad llega cuando te permites ser honesto contigo mismo sobre lo que deseas y lo que sientes, y cuando te alineas con esos deseos de manera genuina. Al hacer esto, estarás desbloqueando un enorme potencial de manifestación, creando un camino claro para la realización de tus objetivos. Por lo tanto, al aplicar la oración metafísica, recuerda que la verdadera fuerza viene de dentro. La coherencia interna no es una meta que se alcanza de forma inmediata, sino un viaje continuo de crecimiento y alineamiento. Cuando estés en armonía contigo mismo, las manifestaciones se volverán naturales, rápidas y efectivas, y serás capaz de crear la realidad que deseas con confianza y claridad. La práctica de orar desde el final es una de las técnicas más poderosas dentro de la oración metafísica. Orar desde el final significa visualizar tu manifestación como si ya estuviera realizada, como si el deseo ya estuviera presente en tu vida. Esto cambia toda la dinámica de la oración, pues ya no estamos pidiendo algo que aún no existe, sino afirmando que eso ya es una realidad. Esta mentalidad crea una frecuencia vibracional que atrae la materialización del deseo de manera mucho más efectiva. La analogía más simple para entender esto es la de comprar un artículo en línea. Cuando compras algo por internet, sabes que ya hiciste el pedido y estás esperando que llegue hasta ti. No te preocupas por los detalles intermedios. Lo que importa es el producto final. De la misma forma, al orar desde el final, pones el foco en el resultado final, sin aferrarte a los obstáculos o pasos intermedios que puedan surgir. Esto reduce la ansiedad y fortalece la creencia de que el deseo ya está en camino. Este principio de orar desde el final también se aplica a la idea de vivir ya lo que deseas. Por ejemplo, si estás buscando un aumento de prosperidad, en lugar de enfocarte en las dificultades financieras actuales, comienzas a verte como alguien que ya posee abundancia. Empiezas a actuar, pensar y sentir como si ya estuvieras viviendo esa realidad. Esto crea una nueva frecuencia que, al mantenerse, comienza a atraer las circunstancias necesarias para materializar esa abundancia. Cuando oras desde el final, no estás solo deseando algo de forma pasiva. Estás, de hecho, creando una realidad vibracional que ya existe en el ahora. Al hacer esto, dejas de ser un suplicante y te conviertes en un co-creador consciente de tu realidad. La oración, entonces, deja de ser una forma de pedir y pasa a ser una forma de afirmar, de confirmar que lo que deseas ya forma parte de tu vida. Este proceso es también una forma de desapegarte del cómo van a suceder las cosas. En lugar de intentar controlar cada paso del proceso de manifestación, confías en el flujo de la vida y en el momento perfecto del universo. Orar desde el final es como plantar una semilla. No te preocupas por cada raíz que crece, pero confías en que la planta, en su debido tiempo, surgirá. La práctica de orar desde el final también ayuda a fortalecer tu fe. Cuando visualizas y sientes el resultado final, reduces la resistencia interna y externa, haciendo que el proceso de manifestación sea más fluido. La fe aquí no es solo una creencia ciega, sino una confianza verdadera de que lo que deseas ya es una realidad en algún plano vibracional, y solo estás esperando su manifestación en el plano físico. Visualiza el final como si ya estuviera sucediendo. Si deseas salud, imagina que estás viviendo en plena salud, haciendo actividades que amas, sintiéndote bien todos los días. Si es prosperidad lo que buscas, imagina que ya estás viviendo con todo el confort y abundancia que deseas. Esta práctica no solo calma la mente, sino que también prepara el cuerpo y el espíritu para recibir lo que está por venir. Es un ejercicio diario de reprogramación de tu realidad. Al adoptar esta práctica, comienzas a darte cuenta de que el proceso de manifestación no se trata de un futuro lejano que estás esperando. Se convierte en algo que ya está sucediendo ahora, solo esperando a materializarse. Y lo más interesante es que, al cambiar esa percepción, las oportunidades comienzan a surgir de manera más clara, casi como si el universo estuviera respondiendo directamente a tu nueva forma de ver la vida. Cuando comienzas a orar desde el final, el camino de la manifestación se vuelve más claro.
Ya no te pierdes en dudas o temores sobre el futuro. En cambio, te mantienes enfocado en la certeza de lo que ya está en tu campo vibracional. El deseo ya es tuyo, y eso trae una paz interior que ayuda a mantener la frecuencia elevada, facilitando aún más la manifestación. Por último, al orar desde el final, no estás solo haciendo un pedido, sino creando la experiencia de tu vida de una forma consciente y poderosa. La oración metafísica, cuando se practica de esta manera, se convierte en una herramienta no solo de atracción, sino de verdadera transformación interior. La clave está en verte como la persona que ya tiene lo que desea, y con esa visión clara, el universo naturalmente comienza a alinear todo para hacer que esa realidad se manifieste. Nada valida más el poder de una práctica que los testimonios reales de personas que la han aplicado en sus vidas y han obtenido resultados concretos. La oración metafísica ha sido un punto de inflexión para muchas personas que, en busca de transformación, decidieron experimentar con esta técnica. Los relatos son diversos y muestran cómo, cuando se aplica con confianza y dedicación, esta práctica puede generar cambios reales y visibles. Un ejemplo de esto viene de una alumna llamada Ana, que comenzó a usar la oración metafísica para mejorar su situación financiera. Estaba enfrentando dificultades económicas y, aunque era una persona muy trabajadora, no lograba hacer crecer sus ingresos. Al empezar a orar metafísicamente, Ana se visualizaba ya prosperando, como si el dinero fluyera naturalmente hacia ella. Poco tiempo después, apareció una oportunidad de inversión en su vida, y hoy comparte con entusiasmo cómo la oración metafísica transformó su relación con el dinero. Otro ejemplo es el de Marcos, un empresario que enfrentaba serios desafíos en el crecimiento de su negocio. Sabía que necesitaba algo más que estrategias tradicionales para superar el estancamiento. Marcos aplicó la oración metafísica enfocándose en una visión clara de su éxito, visualizando su empresa expandiéndose de manera próspera. No pasó mucho tiempo antes de que notara un aumento en la demanda de sus servicios, además de nuevas asociaciones estratégicas que abrieron puertas para su crecimiento. Para él, la oración metafísica no fue solo una herramienta de visualización, sino un cambio interno que le dio la confianza para actuar con más determinación. Casos como estos muestran que, al orar metafísicamente, las personas no están solo pidiéndole algo al universo, sino creando una vibración que abre puertas y oportunidades. Otro relato interesante viene de Larisa, que usó la oración metafísica para mejorar su salud. Pasó por un periodo difícil, lidiando con problemas de salud crónicos, pero al enfocarse en la visualización de un cuerpo sano y pleno, comenzó a sentir cambios significativos. Pudo reducir los síntomas, y su recuperación sorprendió incluso a los médicos que la seguían. Para ella, la oración metafísica fue el camino hacia una salud renovada, fortaleciendo su fe en el poder de la mente. Estos casos no son aislados, y muchos otros relatan resultados similares. João, por ejemplo, tenía dificultades en sus relaciones personales y profesionales. Al aplicar la oración metafísica, se enfocaba en la idea de atraer conexiones auténticas y armoniosas. Al verse rodeado de personas que compartían su visión y objetivos, se encontró rodeado de relaciones más positivas y constructivas, tanto en el entorno laboral como en su vida personal. Para João, la oración metafísica fue el instrumento que le permitió crear la vida social que siempre quiso. Otro testimonio valioso es el de Julia, que, tras años de frustración con su carrera, comenzó a usar la oración metafísica con el objetivo de encontrar un trabajo más alineado con sus valores y pasiones. Visualizaba su empleo ideal y sentía las emociones asociadas a ese nuevo camino. En poco tiempo, una oferta de trabajo apareció en su camino, exactamente en el sector en el que siempre quiso trabajar. El impacto de esta manifestación fue tan transformador que Julia se convirtió en una defensora de la oración metafísica, aplicándola en otros aspectos de su vida con resultados igualmente sorprendentes. El punto en común en todos estos relatos es la transformación interna que ocurre primero. Estas personas no estaban solo esperando que las cosas cambiaran externamente. Estaban cambiando internamente, ajustando sus vibraciones y creando una nueva realidad.
La oración metafísica es, de hecho, una práctica que requiere este cambio interno para que los resultados se materialicen. Y es exactamente este cambio de mentalidad el que permite que los deseos se manifiesten. La belleza de la oración metafísica es que puede aplicarse en cualquier área de la vida. Si alguien desea mejorar su salud, su carrera, sus finanzas o sus relaciones, la oración metafísica puede usarse para alinear la vibración interna con lo que se desea manifestar. Lo que hace que esta práctica sea aún más poderosa es la percepción de que, al actuar en ese alineamiento, el universo comienza a reaccionar positivamente, creando una dinámica de atracción que parece mágica, pero es totalmente natural. Estos testimonios demuestran que, al practicar la oración metafísica, no estamos solo buscando un resultado puntual, sino una transformación profunda y duradera. También nos muestran que la oración metafísica no es algo místico o lejano, sino una técnica práctica, aplicada por personas reales, con resultados concretos. Si aún tienes dudas sobre la eficacia de esta práctica, basta con mirar estos ejemplos y ver cómo puede ser transformadora. Con estos relatos, queda claro que la oración metafísica no es solo un concepto abstracto, sino una realidad vivida por muchos. Para quienes la aplican con fe y constancia, los resultados pueden ser extraordinarios. No importa cuál sea tu deseo, cuando comienzas a alinear tu vibración con lo que quieres manifestar, las puertas comienzan a abrirse de manera sorprendente y llena de posibilidades. Ahora que conoces el poder de la oración metafísica, recuerda, esta práctica es más que una simple técnica de pedido. Es un alineamiento vibracional profundo que puede transformar tu realidad. Al orar, no estás pidiendo algo lejano, sino afirmando que la realidad que deseas ya está cumplida. Cuando te alineas con esa verdad, las manifestaciones comienzan a materializarse de forma natural y poderosa. Si estás listo para empezar a aplicar esta práctica en tu vida y ver los cambios suceder, suscríbete al canal, dale like a este video y compártelo con aquellos que también merecen esta transformación. Y mantente atento. En el próximo video, exploraremos cómo desbloquear las creencias limitantes que pueden estar impidiendo tu manifestación. No te lo pierdas, pues este paso es fundamental para crear la vida que deseas. Hasta entonces, sigue alineando tu energía con lo que deseas y recuerda, el universo está listo para responder a tu vibración.